haciendo que nosotros Sí, nosotros tenemos que actuar. O sea, por lo de la clase que tuvo recién. Ajá. ¿Quién hace, él o nosotros? Ajá. Ahí está. Todos señores, estamos en el libro Derech Hashem, Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto. Y ese es otro lugar que tendríamos que ir a visitar. ¿De dónde era el Ramchal? ¿Sabes de dónde era? Italia. Arrivederci. ¿Ah? No me acuerdo de la ciudad. Pero sus últimos años, ¿dónde los vivió? Aco. Está sepultado. ¿Eh? Está sepultado, ¿no? No, él está sepultado en Tiberia, me parece. Pero vivió, ahí está su Bet Knesset, su sinagoga. Pero creo que no era sefaradí, era el rito del Ligón, eso es así. Sí, el rito italiano es especial. Sí, es especial, igual ni siquiera es así, es como No es. particular. Es italiano. Es italiano. No, realmente, es Nusach de Roma. Sí. La época romana. Falando de sinagoga italiana, eu moro próximo a uma sinagoga italiana, ¿Qué? na rua Hillel, Ah, Najón, sí, no museu. cerca de King George, Najón. Isso. Sí, è la unica sinagoga che está aquí, que se El museo ahí. ¿Qué? segue lo É um museu. Eu moro acá en Roma. Amidá segue a mesma Amidá do Sidonim que nós faz esse tempo lá? No conozco. È un po' differente. È differente. ¿Cómo dicen el Sidur? Nusach. Italiano. Italchi? È italiano. Quiere que los Kenazim vienen de una familia de Italia, ¿no? ¿Sabes de dónde vienen los Ashkenazim? Hay quienes dicen de los Kuzelim. O sea que los Ashkenazim somos todos conversos. Pero dice que no se puede porque entonces no hay Kohanim. ¿Ah? Entonces que no hay Kohanim. Esos son colados, no sé. Nos adaptamos. Creo que había leído de que según en los test de ADN. Sí, nosotros por ejemplo somos Levim. ¿Cómo venimos de los Kuzelim si somos Levim? Que no. Ya. Pero en Italia hay mucho judío. No, En Italia, sí. Católicos. pequeña. 30.000 judeus. Hay en Roma, en Milano. Milano más grande, ¿no? Sì, Roma, Milano. Havia in Ortiga no hay comunidad judía, pero hay una institución que mantiene los monumentos judíos como hay un mikve ainda Ah, ¿qué en es? Sicilia, pero no hay judíos, solo Sí. museos. ¿En Sicilia? Sí. ¿Mm? En Italia. En Italia. Judíos. ¿Soy judío? En Italia. Ay, pero no mucho. Que tenemos a... Hay un Bendini, todo para conversiones. Ahí en Milano. ¿Era Bimba? En Chile. ¿Ah? Estuvo como rap principal, como rap en Italia, ¿no? ¿Quién? ¿Bimba? Bien, vive más. Vive más. Creo que estuvo en Italia, ¿no? ¿Cómo no? No de. Tenemos a... Milano. Señores, entonces, Tenemos a un Cohen, que es italiano. ¿a qué? Está en la placa inglesa. ¿verdad? Mijael Regetti. Él es Cohen. ¿Italiano? Sí, italiano, él es Cohen de Milán. De Milán. Él es Cohen, o sea, su papá es Cohen y su mamá es Leví. Y él tuvo, bueno, mucha gente de su familia o parte de su familia estuvieron Sí. o sea, estuvieron en el
טוב, מעניין. יפה מאוד. טוב, señores, estamos en דרך השם, חלק ד', פרק ד', cuarta parte, cuarto capítulo, inciso 2, bet. El 1 fue bien larguito. Dice el Ramjal, והנה, ממה שיש עוד להבחין, recordemos que nosotros estamos hablando aquí, el título del tema es la lectura del Shema y la Tefilá. Entonces, en la primera parte, Ramjal habló aquí de conceptos de la emuná, de la fe, de la filosofía, del judaísmo en forma general, de Akadosh Baruj Hu, de su dirección, supervisión. Terminamos viendo el tema de de la Hanagá, de la dirección de Hashem en el día, en la noche, y de su unicidad absoluta. Y ahora otro tema que va a analizar el Ramjal ya nos lleva a la práctica de cuando decimos el pasuk Shema Israel. ¿Y qué significa ese pasuk? ¿Y qué tenemos que pensar cuando decimos ese pasuk en el momento del cumplimiento de la mitzvah? Pero recordemos de que la mitzvah de Kriyat Shema es una mitzvah de Oraita, mitzvah de la Torah, todos los días, 2 veces al día, como dice el pasuk, al acostarte y levantarte, día y noche. De ahí aprendieron Jajamim la mitzvah de leer el Shema. Por eso lo hacemos una vez en la tefilá de Shacharit y la otra lo hacemos en la tefilá de Arvit. Y en esos 2 Shema, básicamente nosotros cumplimos con esa mitzvah de leer el Shema. Y que a pesar de que son 3 capítulos, Shema, Ve'em, Shamoy, Vayomer, sin ninguna duda que el pasuk central, fuerte, y que hay quienes dicen que esa es la mitzvah de Oraita, la lectura del primer versículo del Shema, o por lo menos el primer capítulo. ¿Sí? Después, cuando hablamos del segundo capítulo del Shema, del tercer, ahí ya hay un poco más de divergencia, pero no hay discusión de que el pasuk Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad es el pasuk de esta mitzvah. Ese es el versículo. Y por eso es importante entender el significado y la profundidad del mismo. Entonces dice el Ramjal, otra cosa que tenemos que poner atención, es el punto, ¿sí? Nosotros hablamos de la supervisión divina, de que Hashem es absoluto, que es eterno, que dirige, que maneja, que supervisa, ¿verdad? Su existencia absoluta significa que no depende de nada, ¿sí? Todo lo que Hashem ha creado depende del creador, ¿sí? Como criatura.
pero Él es el creador y Él no depende de nadie. Su existencia es absoluta. En Él no hay límites de tiempo y espacio. Y todos esos conceptos que nos hablan de la unicidad, de la existencia de Akadosh Baruj Hu. Y aquí tenemos algo más. ¿Qué es lo que tenemos? Que Hashem es Melech, es rey. Rey sobre las criaturas. Melech al kol briotav. La pregunta es, ¿qué significa el concepto de ser rey? ¿Qué significa ser rey? Rey de sus criaturas. ¿Qué? Entonces, además de que cuando decimos el pasuk Shema Israel decimos que Hashem es Echad, que es único, que hay una unicidad absoluta, pero nosotros después del Shema agregamos un versículo que en realidad no es un versículo porque no existe ese versículo en la Torah, pero que lo decimos donde hablamos de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba. En el pasuk de Shema Israel hablamos de que Hashem es Echad. Como van, ahí traemos los nombres de Hashem, pero hablamos más del tema de la unicidad divina. Después decimos bendito el nombre de tu honor, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba. Su reinado es por siempre. ¿Qué metemos ahora el reinado? ¿Qué es lo que tiene que ver el reinado ahora con lo que estamos hablando? Con el tema de Hashem Echad. Entonces aquí es otro concepto, es otra dimensión que tenemos que entender. Primera parecería más terrena. ¿Qué fue? Uperush Inyan Ze. La explicación de este concepto de qué significa que Hashem es Melech. ¿Qué? Arei, nosotros estuvimos hablando de que Akadosh Baruj Hu es absoluto, es independiente, todo depende de Él y Él no depende de nada. Él es la causa de toda la existencia y Él no tiene ninguna causa, o sea, no tiene nada que como van, Él es el comienzo de todo. Cuando yo empiezo a hablar de Hashem como rey, ahí las cosas ya se complican un poco. ¿Por qué? Porque para poder ser rey, ¿qué hay que tener? Pueblo. ¿Ah? Reinado. Ajá. No hay rey sin reinado. No hay rey sin pueblo. Entonces, el momento que yo hablo de Akadosh Baruj Hu como rey, es que ahí lo que ya lo estoy poniendo en una posición o limitada o condicionada. Tienes pueblo, eres rey. No tienes pueblo, no eres rey. Pero en Adon Olam sale que después, cuando todo termina, Hashem va a reinar también. זה מעניין, porque באמת ahí en Adon Olam decimos Adon Olam Asher Malach, que ya reinó Beterem. נכון, יפה, muy buena pregunta, que hay que ponerle atención. ¿Cómo se puede reinar sin que haya nada sobre lo que reinar?
Con Beterem Kol Yetzir Nibra, antes de que haya creado cualquier cosa. Sí, que lo formado fuera creado, ¿no? Beterem Kol Yetzir Y al final Nibra. sale que reinará en soledad. Después, Ah. cuando todo se termine, reinará en soledad. No llegamos a cuando se... Estamos No, en el la comienzo. tercera frase, porque sale Ah, de León Olam. La primera es que reinará antes que. Zay Melech Shemon Nikra. Nikra. Ahí se llamará rey. כן. טוב, אז בואו נראה. כי אמנם אמיתת מציאותו יתברך הוא דבר בלתי נתלה וזולתו כלל. La verdadera existencia de Hashem es algo que es totalmente independiente, בלתי נתלה, que no depende de nada, תלוי, no depende de nada. ¿Qué? Como ya lo vimos, que su existencia no depende, no está condicionada por otros o por algo. Ubilti mityaches lezulato. Y no hay ningún yahas, no hay ninguna comparación que podamos hacer de Hashem con algo que Él haya creado, con todas las criaturas. Y por eso cada vez que hablamos de Hashem tenemos un problema. El problema es de que estamos tratando de hablar de algo comparándolo con lo que nosotros comprendemos, entendemos y visualizamos. Mientras que todo eso que acabo de decir no tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu. En el fondo, en la esencia. Porque si yo hablo de la vida, entonces bueno, yo sé lo que es una persona que vive, yo sé lo que es un animal que vive, yo sé lo que es un vegetal que vive, o un pez, o un ave, ¿sí? Pero cada uno de ellos vive gracias, por ejemplo, a que tiene órganos en su cuerpo, cada uno en su sistema, pero eso no tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu, porque Akadosh Baruj Hu no tiene órganos y no tiene componentes físicos. Entonces, cuando hablo de vida, cuando hablo de que Dios habla, entonces, otra vez, yo lo puedo comparar con ¿qué? Con una persona que habla, pero esa persona que habla tiene boca, tiene lengua, tiene cuerdas vocales, tiene garganta, tiene muchas cosas que le permiten hablar, pero que en Hashem eso otra vez es totalmente irrelevante. Pero si no tiene componentes físicos, ¿Cómo que? tocamos? ¿Ah? O sea, ¿A quién todo es to- Hashem. Yo no dije. Pero, No estamos hablando de que todo es Hashem, estamos hablando de lo que es Hashem. ¿Verdad? Entonces, todo lo que nosotros hablamos de Hashem, siempre lo hablamos, como dicen Jajamim, Dibrat Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah habló en el idioma de las personas. Nosotros tenemos un solo idioma con el cual podemos hablar. ¿Cuál es el idioma? El idioma de las personas. Pero hay un problema, porque el idioma de Hashem no es el idioma de las personas. Pero nosotros hablamos de él como si estaríamos hablando de personas o de criaturas. Pero Akadosh Baruj Hu habló con José Rabbeinu, habló con el pueblo, escuchó a Hashem. ¿Ya fue? ¿Lo escucharon? Entonces, Entonces, conclusión, Hashem tiene boca, ¿no? Esa es la conclusión. no, pero hay una forma yo no sé, yo sí veo a Hashem en la naturaleza, veo en el cuerpo, veo en las cosas y el ¿Qué mundo ve? entero entendió. O ve a él Hashem o ve, como hablaba. o ve lo que él hace. Yo no Sí. sé, yo no sé en qué idioma hablaba. Cuando usted vea, no sé, sí, Leavdi, sí, cuando usted ve una gran pintura, entonces
¿usted ve ahí al pintor o ve una manifestación de lo que el pintor quiso manifestar por medio de la pintura? Entonces, ¿A quién ve? Pero Hashem es Echad. ¿Ah? ¿Cómo Ahí escuchaba? estaban separando como si hubiera ¿Cómo escuchaba? algo aparte de Hashem. Re. Pero entonces cuando ¿El decimos pintor y la pintura es lo mismo? No. que el pintor, sí, la Pero pintura en es el reflejo esencia del el pintor. pintor. La pintura es el reflejo del pintor. ¿Ya fue? ¿Pero es el pintor? No, En la manifestación de él. Usted cuando tiene una pintura, ¿no? Si usted está con el pintor, puede entablar una plática y decirle, dime, ¿qué quisiste demostrar con la pintura? ¿Por qué con estos colores? ¿Por qué con estas formas? ¿Sí? Y usted se puede poner a hablar con la pintura y preguntarle, Pero en la ¿por qué te pintura, pintaron de esta mire, forma? Por ejemplo, está la muerte del conde Orgaz, el cuadro de Velázquez. El Greco, No, el Greco, perdón, sí, tiene razón. Sí. Entonces ahí ve uno la cantidad de cosas que hay dentro de ese cuadro. Y Yo estuve 3 horas escuchando lo que había Ya dentro. sé. Entonces, ahora yo me pregunto, Y después de eso ¿cómo, usted- ¿cómo Moshe, cuando venga, señor cada Shimon, después de estar viendo un cuadro 3 horas, ¿ahora usted ya sabe quién es el pintor? el Greco, ¿qué? No, usted no sabe. Porque usted no lo vio nunca. ¿Sí? Hay una ¿Tiene diferencia. barba? Rega, ¿tiene barba o no tiene barba? Sí, ¿Es alto o es bajo? medio. ¿Tiene voz fina o voz aguda? ¿Qué me dice usted? Pero yo sé que hay una diferencia de Greco a Dalí. Yo sé que no Hay una sé. diferencia muy grande. Yo sé que no sé. Yo sé que el pintor... Es un nombre, ¿sabes? Bueno, ¿Y entonces, ¿cómo hablaba por con qué, José y por qué Rabí? ese es un, porque Porque ese es su habló. nombre, sé quién es él? Pero entonces Sí. José Rabino, ¿cómo entendías eso? Ya fue. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que utilizar términos que en realidad, en el fondo, no dicen nada en la esencia de Akadosh Baruj Hu? ¿Y sobre qué era el rey? Solamente me dicen cómo Hashem se manifiesta, cómo se revela. Entonces Hashem habló. O sea, ¿cómo sé que habló? Porque lo escuché. Ya fe. Entonces, si yo hago la analogía y la comparación, entonces digo, bueno, si Hashem habló y yo lo escuché, yo hay otras cosas que hablan y las escucho, que son personas. ¿Sí? Porque los animales no hablan, y los vegetales no hablan, y los pájaros no hablan, y los peces no hablan. Los únicos que hablan son las personas. Entonces, ¿sí? Si la única pauta que yo tengo para alguien que habla y que yo lo escucho y lo entiendo y sé lo que está diciendo es una persona, automáticamente mi conclusión tiene que ser, entonces significa que si Akadosh Baruj Hu habló, entonces habla como nosotros, tiene boca, tiene garganta, tiene cuerdas vocales, tiene lengua, ¿sí? Entonces, ese es Hashem. ¿Y ese es Hashem? No, porque sabemos que Hashem no tiene físico. Entonces, ¿cómo habló? Respuesta, ni idea. Entonces, Ni idea. Está usted igual que yo. Entonces, en eso, Baruch Hashem, no solamente usted está como yo como usted, sino que todas las criaturas en el mundo estamos iguales. Porque lo único que yo puedo decir es de que yo escuché que Hashem habló. Punto. Hasta ahí. No lo escuchó. ¿Cómo lo escuchó? No escuchó que dijeron que ayer habló. No escuchó que dijeron. ¿Cómo escuchó que dijeron? Señor Mendel, ¿qué está diciendo? Figura ¿Usted no estuvo en el Sinaí y escuchó yo soy tu Dios que te saca de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud? Entonces, ¿eso qué? ¿Alguien le contó que usted lo escuchó? Usted lo escuchó con sus oídos, nadie le contó. ¿Qué? Vamos, está hablando de los que estuvieron ahí en ese momento. Ellos escucharon. ¿Sí? La Torah lo dice, Akadosh Baruj Hu dice, mi voz escuchaste en el Sinai. ¿Sí? Si la Torah lo dice, entonces. Pero ahí está el problema. Entonces, la voz de Hashem testimonia que nos sacó, ¿sí?, con mano fuerte y brazo extendido. ¿Ya fe? Yo sé lo que es una mano y sé lo que es un brazo.
Pero en Hashem eso no puede ser, porque Hashem no tiene cuerpo, por lo tanto no tiene ni mano ni brazo. Entonces, ¿qué? ¿La Torah me está engañando? ¿La Torah me está engañando? ¿Me está mintiendo? ¿Está tergiversando la realidad? Usar el lenguaje de nosotros para que entendamos. Lenguaje. Se sacó con la fuerza. Lenguaje. Todo. Ahí ya empezamos con las interpretaciones. Pero por eso, dice Ramjal, Bilti mitiajes le zulato, que Hashem no se lo puede leyajes, o sea, comparar, conectar a nadie, a ninguna criatura. ¿Por qué? Porque todo lo que un hombre pueda entender, concebir, comprender respecto a Hashem no tiene nada que ver con la esencia divina. Tiene que ver con las revelaciones divinas, manifestaciones divinas. Y el Kadosh Baruj Hu creó un sistema para que pueda hablar y que yo lo escuche, pero no tiene nada que ver con lo que yo entiendo de cómo funciona la palabra. Y cuando Hashem saca a Bnei Israel con brazo extendido o mano fuerte, entonces, otra vez, mejor, eso fue lo que hizo, y así lo hizo, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Qué estrategia utilizó? No tengo idea. Nosotros no sabemos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la mente humana y el entendimiento y la comprensión de los seres humanos, ¿sí?, no puede penetrar en una dimensión impenetrable. ¿Qué es Akadosh Baruj Hu en su esencia misma, absoluta? Pero no reina sobre lo humano Hashem. Y lo que nosotros sentimos. Venga, pensamos, todavía no llegamos al rey. כי הנה הוא מצוי מוכרח ושלם מצד עצמו. él, Hashem, es Matsui, es una existencia mukhraj, absoluta, Veshalem, y completa, perfecta, mitzad atzmo, en sí mismo, Ve'en lo shum yachas im acher klal, y no tiene ninguna relación con nadie y con nada que se pueda comparar con él. Esa es la palabra yachas. Yachas es comparación, ¿sí? Analogía. No existen las analogías con Akadosh Baruj Hu. Reina sobre las almas. Los animales, Con nada, con nada. Shum davar. Cuando hablamos de Hashem, Hashem de muere la todo. Beseder. Entonces, Pero eso es lo que hace Hashem. Yo no estoy hablando de lo que hace, estoy hablando de él. ¿Quién es él? Ah, claro, ya pasamos 20 minutos. ¿Mejor? Estamos hablando 20 minutos de lo que no entendemos. ¿Ve cuánto tiempo una persona puede hablar de lo que no entiende? ¿Ah? Ahora entiendo porque a veces uno escucha una clase después de una hora y dice, ¿y qué dijo este señor? No entendí nada. No, pero eso es también bueno, ¿no? Hablar una hora para hacerte entender que no entiendes. O sea, eso también es algo. Entiendo, ¿Sí? entiendo ¿Sí? que no entiendo. ¿Cómo dijo el filósofo? Entiendo. Yo solo sé Lo que no sé. que no sé nada. Ya fe. Pero eso es un nivel muy elevado. Es muy elevado. Por lo menos sabe. Saber que no sé. Él sabe Hay gente que no sabe y piensa que sabe. Esos son problemáticos.
Entonces, cuando hablamos de que no hay una comparación, una analogía entre Hashem y todo lo demás, estamos hablando lo le mala mimenu, que lo le mata mimenu. Ni por encima de él, ni por debajo de él. ¿Qué significa por encima de él? En los Sibashi y Taleb, o sea, como dice el Maharal, el mundo es una cadena de causas y consecuencias. ¿Mejor? Padre es la causa del hijo. El hijo es la consecuencia del padre. Cuando el hijo tenga un hijo, entonces él se volvió de consecuencia, se volvió causa de su hijo. Entonces, respecto a su padre, él es la consecuencia. Respecto a su hijo, él es la causa. Y eso es en todas las criaturas. Porque todas las criaturas tienen una causa de existencia, denominada Sibat Asibot, la causa de todas las causas, que es Akadosh Baruj Hu. Entonces, Akadosh Baruj Hu, a diferencia de todos los demás, tiene un solo título. Nosotros tenemos dos títulos, que nos vuelve relativos. A veces causa, a veces consecuencia. Si yo influencié en alguien, yo soy su causa. Si a mí alguien me influenció, yo soy su consecuencia. Pero cuando hablo de Akadosh Baruj Hu hay una sola cosa. Él es solamente la causa de todo. Y no hay algo que sea su causa y por lo tanto lo transformaría a él en consecuencia. Y por eso dice el Maharal, en el fondo, la única verdadera causa es él y nada más. Pero él tiene consecuencias. ¿Qué consecuencia? O sea, Lo que viene de él es la consecuencia. ¿Qué es lo que viene? Todo. Todo viene de él. Entonces, al fin y al cabo, todo es consecuencia, en realidad. ¿Sí? Y lo que nosotros llamamos causa, en realidad no es causa. Lama. Porque si yo digo que el papá es la consecuencia de su hijo, estoy mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Qué? Yo no puse mi esperma para que nazca mi hijo y mi señora puso su óvulo para que nazca mi hijo. ¿No? Es la causa, no ¿Tú? la consecuencia. ¿Ah? Es la causa. Ya fue. Pero ahora la pregunta es la siguiente. ¿Tú hiciste ese esperma? ¿Tu esposa hizo ese óvulo? No. Ya están. Ya existen. Solamente que no están ubicados en la posición adecuada para que puedan dar el producto que tienen que dar. Entonces tú no eres la causa de nada. ¿Ah? No, tú, causa significa que le diste existencia. Tú no diste existencia. Le diste posibilidad de formarse. Porque el esperma solo y el óvulo solo no pueden hacer nada. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que combinarse y conectarse en el vientre de la mujer para que puedan formar el feto y de esa manera dar el bebé. Entonces, de esa forma entendemos que la única causa en esencia de toda la existencia es aquel que creó al mundo de la nada absoluta. Eso significa ser verdaderamente causa. Siba.
Nosotros, todo lo demás que Hashem creó, somos transportadores de lo que ya existe en el mundo para permitir su revelación, su manifestación. La materia prima que hay en el hombre y en la mujer, en el momento que se conecten como Hashem los creó, van a dar el producto. Esa es la diferencia entre Yesh Me'ain ve Yesh Meyesh. Yesh Me'ain. Hashem todo lo creó de Ain. Más de Ain, Ein. Más de Ein, no hay. O sea, lo que Hashem creó es el hay del no hay. ¿Entendiste? Ahí estás. No hay. El. ¿Sí? O sea, ¿qué es no hay? Es él. Hashem creó lo que hay de lo que no hay. Detrás de lo que no hay está Hashem. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay es él, básicamente. Pero es el soft. Eso. Ajá. Eso es lo que hay y lo que no hay. Hay en el sentido de criatura. ¿Sí? Allá. Entonces, todo fue creado Yesh Me'ain. Pero todo lo demás ya es Yesh Meyesh. O sea, todo lo que viene después de Hashem es hay de hay. ¿Por qué? Porque no es que yo traigo el producto de un bebé al mundo, pero, y eso es un Yesh, eso es un hay. Pero ese hay no vino de algo que no hay, vino de algo que ya hay, que es el esperma y el óvulo. Eso ya se llama Yesh Meyesh. Hay de lo que hay. ¿Ah? Hay de lo que hay. Entonces Hashem lo que creó es Yesh Me'ain, de la nada, ¿sí? O sea, cuando Hashem creó la mosca, no existe mosca, no hay nada. No hay huevo de mosca, nada, klum, shum davar. Hashem creó la mosca, que se haga la mosca, se hizo la mosca. Pero cuando nosotros traemos un bebé al mundo o construimos una casa, el arquitecto construyó la casa, pero todos los materiales para la construcción ya existen. Entonces lo único que hizo el arquitecto básicamente es darle la forma a todos esos componentes que ya existen, Yesh, pero les dio la forma de una casa. Porque si yo tengo madera y piedra y metales y tierra y arena y cal, ahí no puedo vivir adentro. Entonces Hashem le dio la jochma al hombre para que pueda agarrar todos esos elementos y darles la forma de la casa. Eso se llama Yesh Meyesh. Y por eso sucede algo que es un fenómeno muy importante, que es la muerte. Hazbe Jalila. Si Hashem no existe, ¿qué pasa con toda la creación? No existe. No existe. ¿Mejor? No existe. ¿Por qué? Porque toda la creación está basada en la esencia del creador. No hay creador, no hay criaturas. No hay criaturas, puede haber creador, pero si hay creador, no hay criaturas. Si no hay creador, no hay criaturas. Pero cuando muere el arquitecto, entonces en el momento que se murió, la casa desaparece. ¿Por qué no desaparece? El creador de la casa desapareció, entonces tendría que desaparecer la casa. No, perdón, el arquitecto no creó la casa, le dio forma, Yesh Meyesh, y por lo tanto la casa no depende del arquitecto. Y cuando no había nada, por ejemplo, antes de que se creara la materia, No. hay Eso uno- es lo hay uno- que hizo Hashem. hay uno- Hashem era como el espacio, quizás, ¿no? No. O sea, porque hay un nombre de Hashem que es Makom. No. Mejor.
¿Por qué Hashem se llama Makom? Porque un Mekomo shel Olam, ven a Olam Mekomo. ¿Sí? ¿Quién está en quién? ¿Hashem está en el mundo o el mundo está en Hashem? Ambos están. No. Hashem está en el mundo. No. El mundo está en Hashem. Porque antes de que haya mundo, no había mundo. ¿Mejor? El Amá tenemos un problema. Porque si yo digo antes de que haya mundo, estoy diciendo antes. Pero antes, no había antes. Porque antes es el tiempo. Entonces, ya los confundí demasiado. Para terminar, entonces, ¿sí? Entonces Hashem no tiene nada por encima, significa no tiene una causa con la cual lo podemos comparar. Veló, y terminamos con él. Veló le mata mina pirush. Ni por arriba ni por debajo. Perush, en los sibache y talebakla, no tiene una causa en la cual él se sostiene. Lo que me sobavim sibató, veló que mitzarefim mitzarfó. No como una consecuencia, veló que mitzaref, no como algo que se conecta con eso. Kitzur, entonces, por un lado, Akadosh Baruj Hu es un Dios que cuando yo tengo que hablar de todo lo que no es Él, todo lo que no es Él no tiene nada que ver con Él, en esencia. Y ahí lo llamo Eloha Baruch Hu. Ese es su nombre. De ahí no Amatsuya Mujach Mitzad Atzmo. Entonces, un título de Akadosh Baruj Hu, cuando yo lo separo de todo el entorno, es lo que llamamos Akadosh Baruj Hu. El nombre de Akadosh Baruj Hu corresponde a Dios sin compararlo, relacionarlo, vincularlo con nada. De alguna forma. ¿Sabes? Pero después hay un nombre que ya tiene que ver con lo que Hashem creó, con su reinado. Entonces ahí Hashem adquiere otro nombre. Y ahí lo llamo Adón, Señor, porque el Señor tiene alguien sobre quien ser Señor, o Melech, o Rey. Pero ahí ya es otra cosa, porque aquí ya estoy hablando de Hashem, sí en vínculo con su creación. Entonces, Akadosh Baruj Hu básicamente tiene dos sombreros. Un sombrero que es absolutamente de él, sin poder conectarlo, vincularlo, relacionarlo con nada. Akadosh Baruj Hu. Y el otro, Melech Malchei HaMelachim, el rey de los reyes. Hay un rey que debajo de él hay reyes, hay criaturas. Entonces eso es el segundo título que le damos a Akadosh Baruj Hu. Pero eso ya está conectado, vinculado, relacionado al entorno de lo que Hashem creó. Uno es la esencia y el otro es la relación con sus creados. Acá.